con algunos aspectos prácticos, lo que la verdad es que hace que las clases y las materias en general también puedan ser reforzadas con prácticas y con casos o cosas que ustedes también como alumnos ya de cuarto año, ¿no es cierto?, los vayan inmiscuyendo un poco en las materias que cada uno tenga que, o decida a futuro, ¿no es cierto?, especializarse o trabajar en ella. Si bien este curso, yo entiendo que no es un curso de los troncales, ¿no es cierto?, es un curso más bien de especialidad, de especialización, como la materia misma, digamos, yo los invito a que tratemos de inmiscuirnos un poco en lo que persigue o cómo aparece el derecho ambiental. Es una legislación bastante moderna. Ahora que partamos en esta primera unidad se van a dar cuenta que el derecho ambiental surge recién a partir de los fines de los años, de la década de los 60 y comienzo de los 70, muy por el contrario, ¿no es cierto?, al derecho o a las fuentes del derecho que nosotros hemos visto, o ustedes en este caso actualmente en estudio han visto, cómo se ha generado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como fuente del derecho el derecho muy antiguo, ¿no? ni siquiera de este mismo siglo. Entonces, este es una rama, como les decía, el derecho bastante nueva y por lo tanto también tiene todo un sesgo social bastante importante dentro de su regulación. Así que lo que lo hace, ¿no es cierto?, un poquito más cercano probablemente a las inquietudes actuales también de la realidad de nuestro país. Si bien derecho ambiental lo vamos a ver, no vamos a ver específicamente recursos naturales. Entiendo que parece que en quinto año me da la impresión que ustedes tienen algo más cercano a recursos naturales, pero claramente el derecho ambiental nace, ¿no es cierto?, es lo que le da esta base, ¿no es cierto?, con posterioridad también el derecho a los recursos naturales. Hoy día incluso se discuten ciertos recursos naturales como de derechos eventualmente humanos, como el caso del agua, por ejemplo. También estamos a puertas, ¿no es cierto?, de la dictación de una nueva constitución y justamente todos estos temas en algunos, ¿no es cierto?, han ido levantándose como ideas, ¿no es cierto?, o requerimientos para que sean considerados en la nueva constitución, ¿no es cierto?, en nuestra nueva Carta Magna. Un poco comentarles que la idea de este curso, como les decía, es tratar, bueno, dadas las condiciones, ¿no es cierto?, actuales, el tema de la pandemia nos dificulta evidentemente el poder realizar clases presenciales, por lo tanto, durante el año pasado, muy en camino, ya tomamos la decisión, o tomé la decisión junto a sus compañeros en ese entonces, de generar ciertas evaluaciones, yo un poco pensando en qué les podía acomodar, más que evaluaciones de materia propiamente tal, en ese momento generé ideas de evaluaciones prácticas de aplicación, una un poquito más básica inicial y posteriormente una con un poco más de requerimientos técnicos en la solución, ¿no es cierto?, de las controversias que le pude haber planteado. Resultó bastante interesante y yo creo que a lo menos una de las pruebas va a estar en ese enfoque. A mí me gusta generar también, el año pasado no se pudo por temas de lo mismo de la pandemia, que ustedes quizás pudiesen conocer también un poco la aplicación del derecho ambiental, la aplicación de las normas ambientales a través del conocimiento, ¿no es cierto?, de las audiencias propiamente tal, este derecho y la ley 20.600, que es la que crea los tribunales ambientales, crea un procedimiento especial, crea tribunales especiales. En el primer año que hice clases, sus compañeros pudieron asistir al tribunal, pudieron presenciar audiencias y más adelante la pandemia lo permite y es de su interés y si seguimos todavía en el semestre, si se da esa posibilidad, en el caso que a ustedes les interese, podemos coordinarlo también como una posible evaluación.
Como les digo, yo soy de la idea de que es importante, sobre todo ustedes que ya se están encaminando al último, penúltimo año de carrera, ¿no es cierto?, que vayan acercándose también a las tramitaciones, porque es lo que a futuro ustedes van a tener que ver. Bueno, eso como palabras introductorias. Primero, segundo, también me gustaría informarles que yo no comencé la semana pasada porque a mí se me avisó digamos, muy al límite del tiempo, que partíamos esta semana, la semana anterior, y la verdad es que por temas laborales yo me encontraba en una inspección personal en La Serena, así es que no hubo posibilidades tampoco de conectarme porque el requerimiento, estábamos en una diligencia judicial, entonces no era posible, ¿ya? Espero que le hayan avisado, yo eso lo avisé con anterioridad. Las clases las voy a tomar en principio en el horario que ya venía tomando anteriormente, que eran los días martes y jueves a las 18:30, porque hoy adelanté la clase. Les comento que cambié un poco por lo mismo. Tenía un compromiso ya agendado de reunión con anterioridad, entonces tampoco podía cambiarlo. Yo no sé si a ustedes este horario, porque yo lo revisé antes de tomarlo, lo tienen permanentemente libre el horario de martes y jueves de 3 a 4:30. ¿Alguien me podría contestar? Profesora, buenas tardes. El horario de cuarto, no habían choques horarios hasta el momento, ¿Ya? porque no han habido cambio de asignatura. Ahora ¿Ya? desconozco si algunos compañeros tengan ramos de otros niveles y les ¿Ya? puedan chocar asignaturas. ¿Ya? Por mi Bueno, parte, sí. dejar este bloque sería bastante bueno, profesora, porque como ahora estamos en modalidades part-time, a mí en lo personal yo trabajo en las tardes. ¿Ya? Entonces me sería mucho más útil en este horario hacer clase. Esa es mi opinión ¿Ya? personal, no sé los compañeros. Mire, podemos conversarlo, yo no tengo problema, quizá lo otro que era el punto 3 a tomar, digamos, bueno, yo también en este horario yo trabajo, ¿ah? Yo ahora solicito un permiso, pero también como estamos como modalidad telemática, eventualmente yo podría algunas clases, quizá un día cambiarlo, yo me ajusto mi horario personal, ¿ah? No tengo inconvenientes, siempre y cuando estemos con este sistema, digamos, modalidad online. Convérsenlo ustedes, y ese sería ya el tercer punto, que ojalá para efectos de coordinación ustedes pudieran elegir de aquí al final de la clase, si es que ya no tienen un delegado con el que yo pueda contactarme por cualquier emergencia. Ha resultado bastante bien, un compañero de ustedes que me pueda contactar por celular de manera más rápida, para informarles cualquier inconveniente o alguna cosa que no se pudiera eventualmente tomar alguna clase a última hora sin poder coordinarme con ustedes con anticipación. O también para efectos de preguntas que a veces se generan por parte de ustedes, sobre todo que a veces hay interrupción, ¿no es cierto?, de la generación de clases por algún paro o alguna cosa también. Así se me mantiene informada, y eso también para uno es más práctico. Ustedes saben que hoy día el WhatsApp y el teléfono es mucho más rápido. Yo estoy asociada con un correo electrónico que es el correo de la facultad, pero que no es mi correo personal, entonces no estoy permanentemente conectada con ese correo. Así es que sería interesante si alguno de ustedes se puede ofrecer, o si ya lo tienen determinado, quién pudiese funcionar como delegado para yo enviarle mi teléfono y poder quedar conectados ante eso, ¿ah? Así que les dejo sin inquietud. Quizás que de aquí a final de la clase me puedan indicar si lo pueden definir, ¿ya? Bueno, Profesora, una duda, ¿era dígame, el martes y qué día más? martes y jueves. ¿A las 3? No, el martes y jueves es de 18:30 a 20 horas. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, si ustedes quieren cambiarlo más temprano, en la medida que mis obligaciones laborales me lo permitan, yo lo podría cambiar en un horario más temprano,
pero no sé si de manera permanente, ¿ya? Quizás cuando ustedes tengan algún inconveniente o yo tenga algún inconveniente, conversarlos y cambiarlos, ¿de acuerdo? Tenemos flexibilidad mientras estemos online. Después a mí se me complica por un tema de horario laboral, de cumplimiento de horario laboral. Pero estoy llana a escuchar sugerencias de requerimientos de ustedes, por eso sería interesante que ustedes lo conversen como generación y que su delegado me planteen qué es lo que les gustaría, qué les acomodaría más, a lo menos, y que su delegado se ponga en contacto conmigo, ¿ya? ¿Tienen delegado? ¿Todavía no? Tenía entendido que sí teníamos delegado de generación. ¿Ese delegado de generación también lo es por todos los ramos o ustedes eligen por ramo? Tenemos el compañero que es de todos los ramos, pero ¿Ya? por lo general, por cada uno de los ramos también se asigna un nuevo delegado. Pero digamos como el delegado central es ¿Ya? el compañero Matías. También en otro ramo sucedió esta misma situación, en penal, si no me equivoco, que el profesor también solicitó tener un ayudante, o un delegado, perdón. Sí, un delegado, Así o sea, que a mí me gustaría contar con alguien, no sé si Matías puede hacer ese trabajo o quizás para no estar pendiente de todos los ramos, si alguien se ofrece. Como les digo, es perfecta coordinación, así que quedo abierto la posibilidad de que alguno de ustedes pueda ofrecerse o ustedes designar a alguien y que pueda contactarse conmigo, ¿ya? Bueno, partiendo un poco, ¿qué se espera que veamos en este tipo en esta cátedra? La verdad es que el programa es bastante amplio, pero no se ha podido nunca en estos 2 años pasar completo el programa por temas de tiempo, básicamente porque el año anterior hubo un paro muy prolongado y posteriormente este año, ¿no es cierto?, el 2019 hubo un paro prolongado y el 2020 estuvimos con el tema pandemia y también con un arrastre de paro que nos permitió tener que limitar un poco el programa. Sin embargo, ¿cuál es la idea? La idea es primero, como les comentaba, es introducirlos un poco en los conceptos fundamentales y los principios que inspiran el derecho ambiental, cuestión que es muy importante porque el derecho ambiental, como ya les decía, es un derecho nuevo y como tal, ¿no es cierto?, no tiene una regulación vasta, más bien es una regulación bastante específica, tenemos ciertos cuerpos normativos, una ley de base general, mucha dispersión normativa en alguna normativa específica, entonces la idea es que los principios siempre estarlos revisando porque tanto para efectos, ¿no es cierto?, de entendimiento, para efectos de entender las instituciones que se han creado son importantes, pero también son importantes para efectos de la resolución de las controversias ambientales, porque efectivamente los principios, muchas de ellas, los principios inspiradores del derecho ambiental son tomados para efectos incluso de fallo, tanto respecto a los tribunales especializados, los tribunales ambientales, como las casaciones de tales recursos, de tales sentencias, cuando se interpone el recurso de casación. También la Corte Suprema se ha pronunciado justamente y ha dictaminado resoluciones ambientales en función de estos principios fundamentales. Por lo tanto, aquí en esta rama toman mucha relevancia. Después vamos a revisar un poco de la tutela del medio ambiente. Ya aquí vamos a ver qué tipo de tutela vamos a encontrar. Vamos a ver que hay una tutela constitucional, administrativa, también vamos a ver que hay tutela también por el área penal, etc. Luego, la idea es ver un poco de normativa de relevancia sectorial que es muy importante en la praxis del derecho ambiental, ya que vamos a ver que hay instrumentos de gestión ambiental que requieren ser conocidos, ya sea para su implementación o su aplicación de ciertos organismos
técnicos, ¿no es cierto?, o de servicios especializados, que son los que justamente llevan a la práctica, la aplicación, ¿no es cierto?, y el respeto de la normativa ambiental a través de los distintos instrumentos que se tienen que regular, ¿ya? Yo, este PPT es un PPT base que tengo, que la verdad es que el del año pasado que estoy tratando de generar una modificación, pero el tiempo me ha ganado, digamos, pero este es un PPT base. Ojo con ello porque yo se los voy a compartir por unidades en la medida que los vayamos pasando, pero de hecho se los voy a dejar con anticipación para que ustedes puedan ir tomando apuntes quizás sobre el mismo PPT, pero lo importante es que tengan claro que esta no es la materia, o sea, esto es solamente para efectos de guiarnos, de generar un material donde ustedes puedan apoyarse, pero no es la materia completa, ¿ya? Yo hay muchas cosas que les voy a ir diciendo, muchos conceptos que les voy a ir explicando, que son justamente, que van a quedar, digamos, y van a ser dichos en clase. También van a haber citas o cosas que se van a ir tomando, ¿no es cierto?, de otros autores, de lecturas complementarias que yo les pueda ir acompañando, que pueden ser considerados en una evaluación, ¿ya? Para que lo tengan claro desde la primera clase, no piensen que acá está todo, muy por el contrario, hay muchas cosas que yo pregunto que no están acá, porque son tomados de otra literatura, de otros textos o de temas prácticos que por lo tanto no quedaron en su momento aquí. Bueno, entrando ya en materia, el derecho ambiental, ¿cómo se construye inicialmente? Como ya les decía, se construye base a ciertos principios y normas que se van generando, ¿no es cierto?, en un inicio de manera dispersa a nivel mundial en las legislaciones internas de cada pueblo. Sin embargo, hay antecedentes en el derecho internacional del medio ambiente que hacen que, dado el contexto histórico que se estaba viviendo, empiecen a surgir internacionalmente normativas que finalmente se van a ir plasmando en nuestro derecho interno en el caso de nuestro país. Había, como les decía, ya una preocupación post-revolución industrial por la degradación de componentes del medio ambiente, llámese básicamente elementos de la naturaleza, ¿no es cierto?, ciertos componentes de la naturaleza, que empezó a deteriorarse y por lo tanto empezaron ciertos recursos a provocar directamente su extinción o un deterioro grave. Entonces, en función de esto, empieza a surgir ya internacionalmente esta idea, ¿no es cierto?, de que con la revolución industrial, post-revolución industrial, el mundo, ¿no es cierto?, dado digamos, la industrialización propia de cada país, empieza a generar una contaminación mayor a la que se realizaba normalmente. Hay que tener siempre claro una idea, cualquier actividad que nosotros realicemos como ser humano va a contaminar, incluso el mismo hecho de hablar o el estar conectado en este momento, cualquier actividad que uno genere, en términos generales, uno contamina, ¿ok? Eso es así, o sea, el hecho de que el ser humano exista va a generar una contaminación. Lo que sucede es que lo que se pretende es justamente ir buscando ciertos equilibrios. Tenemos que pensar que yo les estoy hablando post-revolución industrial, no la situación actual, donde ya tenemos, ¿no es cierto?, una degradación importante en nuestros recursos naturales. El hombre antiguamente no tenía conciencia de esta degradación, pero post-revolución industrial entonces empieza esta conciencia de que esta industrialización, ¿no es cierto?, nos ha llevado a provocar extinción o directamente a provocar el deterioro de nuestros recursos naturales. Posteriormente a la industrialización del carbón comienza a suceder lo mismo y entonces en el derecho internacional empieza
a activar ciertas convenciones o convenios donde ya se empiezan a regular la utilización o explotación de ciertos recursos naturales, como es el caso de la Convención de Estocolmo en el año 1972, que surge como uno de los primeros antecedentes en el derecho ambiental. También había otra idea ya dando vueltas, como era la situación de Estados Unidos, del parque Yellowstone, donde se había generado o se empezó a generar la idea, ¿no es cierto?, de proteger ciertas especies que estaban en extinción. También en Europa hubo el Club de Roma, conocido como el Club de Roma, que eran ciertos intelectuales que ya empezaron a generar esta idea, ¿no es cierto?, de la protección del medio ambiente. Sin embargo, como yo les decía, había entonces esta idea del criterio que por revolución el crecimiento económico ya no era sostenible por sí solo y no podía contenerse por sí solo, y por lo tanto se hacía imperativo considerar ciertos derechos sociales y ciertos derechos ecológicos que había, ¿no es cierto?, que tutelarlos. Y así entonces, como les decía, tanto en la Convención de Estocolmo como en el Club de Roma, las acciones relacionadas con el Parque Yellowstone, también ciertas encíclicas papales que también hacían mención, ¿no es cierto?, al cuidado del medio ambiente, también el caso de la declaración de Fownex en el año 1971, donde justamente los países en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, también se empiezan a comprometer con la idea, ¿no es cierto?, de protección de este medio ambiente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, esto fue, como les decía, en la década de los 70. Entonces así se empieza a generar un cuidado, tutela o protección al medio ambiente. Y por eso empieza a construirse o a nacer esta idea, ¿no es cierto?, de qué es el derecho al medio ambiente y qué principios jurídicos van a nacer en el ámbito internacional, donde empieza a dar base, ¿no es cierto?, a este concepto. Y en el ambiente internacional también se empieza a generar la idea de que el medio ambiente era un derecho autónomo, que además era de interés público, porque era de interés colectivo, que era un derecho eminentemente social, el derecho al medio ambiente, ¿no es cierto? Que además su normativa era bastante dispersa e inorgánica, y se trataría entonces de un derecho nuevo que requería empezar a regularse, por cuanto cuando los recursos naturales eran abundantes, el hombre no se había preocupado, ¿no es cierto?, de la naturaleza, y por lo tanto, actualmente, en esa época, ¿no es cierto?, era importante que se empezase, ¿no es cierto?, a preocupar y a proteger todo ser viviente, pero además la comunidad actual y futura. ¿Cuál era este concepto que había detrás? Empieza a crearse en el hombre, ¿no es cierto?, el pensamiento de que los recursos naturales, cuando habían sido abundantes, no habían sido protegidos por él, y por lo tanto estábamos entrando a periodos de escasez de ciertos recursos, o directamente degradando ciertos recursos, o extinguiéndolos incluso. Entonces empieza a surgir esta idea de que era importante no solo proteger los recursos para la generación actual, sino que también era importante proteger estos recursos para una generación futura, ¿ok? Para quienes iban a poblar el planeta con posterioridad, ¿no es cierto?, a la vida de quienes en ese momento lo estaban pensando o discutiendo. Ese es más o menos el proceso de cómo empieza a entrar, ¿no es cierto?, a construirse esta idea del derecho al ambiente o derecho al medio ambiente.
Se ha definido el derecho al medio ambiente como una rama del derecho público que pudiendo situarlo justamente dentro del área del derecho administrativo. En un inicio, de hecho, se discutía la naturaleza del derecho ambiental, en sentido de que no era un derecho autónomo, sino que era más bien parte del derecho administrativo, que está constituido por un conjunto de principios y de normas jurídicas que regulan justamente las relaciones o la interacción del hombre en el medio ambiente. Y también cómo tratar de prevenir, reparar, compensar o sancionar los daños ocasionados al mismo. Le agrego la palabra compensar porque en algún minuto solo se hablaba de reparar y sancionar, pero vamos a ver de que hay etapas para efectos de lo que se persigue con la institucionalidad ambiental, que también sería eventualmente el compensar cuando se ha provocado algún daño ambiental. Distintas ideas entonces vamos a ver que surgen a partir de y distintos conceptos empiezan a darse vuelta con el fin de poder entender qué es o qué compone finalmente el medio ambiente y qué es o qué forma el derecho ambiental. Como ya les decía entonces, justamente este derecho surge en relación a la idea de los recursos naturales, además sumado al hecho de que el derecho común no nos daba una respuesta adecuada ni tampoco herramientas que nos permitiesen hacer frente a los problemas ambientales. Por ejemplo, habían países industrializados, sobre todo los del hemisferio norte, ¿no es cierto?, que alcanzaron un alto desarrollo gracias justamente a la revolución industrial. Pero posteriormente se empezó a tomar esta conciencia entonces que esta relación que se producía entre el hombre y los recursos naturales, y se concluye que estos no son limitados, perdón, no son ilimitados, más bien tienen limitaciones, y cuando esto sucede, cuando las distintas crisis, ¿no es cierto?, empiezan a suceder, sobre todo las relacionadas con el petróleo, crisis económicas, etcétera, entonces empieza a finales de los años 60 o principios de los años 70, a propósito, ¿no es cierto?, de ciertas reuniones de intelectuales o de ciertas convenciones como las ya nombradas, surge entonces la pregunta de cómo continuar produciendo y explotando, si esta producción se tiene que hacer sin más o si efectivamente se iba a tener que hacer uso, ¿no es cierto?, de un crecimiento, pero no cualquier crecimiento, sino que de un crecimiento que fuese sostenible en el tiempo. De ahí entonces que hay comunidades internacionales, en la comunidad internacional se empieza a avanzar a un punto medio. ¿Un punto medio cuál es? La idea no era dejar de producir, la idea era producir, pero no producir y agotar, sino que producir de una manera sustentable. O sea, seguimos creciendo, pero ahora tenemos que considerar no solo el medio ambiente, sino que también lo social. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, los países industrializados efectivamente crecían, explotaban sus recursos, pero empezó a darse que las cargas ambientales, o sea, los problemas que se provocaban al medio ambiente normalmente no las sufrían estos mismos países que generaban esta producción, sino que terceros países, tercermundistas, ¿no es cierto?, que es lo que todavía ocurre incluso, que son los que principalmente se llevaban los desechos o todas las cargas que provocaban el consumo excesivo en otros países. Entonces ahí empieza a surgir, ¿no es cierto?, esta idea en estos intelectuales de que esas cargas también tenían que ser asumidas por quien las provocaba y no, ¿no es cierto?, por quien tenía, y no por el hecho de tener el poder económico, no asumir esas cargas que las asumiera un país más pobre versus, ¿no es cierto?, el pago de algún tipo de cambio, ¿no es cierto?, ya sea porque estos fuesen tuviesen vertederos o tuviesen la basura, ¿no es cierto?, electrónica, etcétera, etcétera, de estos otros países que estaban en desarrollo, que eran en desarrollo.
Y en Chile, por otro lado, ¿qué era lo que sucedía en esta misma década, que estamos hablando de los años 70? ¿Cuál era la idea que había? Y nosotros teníamos un concepto de un país en los años 70, de un país agrícola. Nosotros no éramos un país industrial. Claramente porque no lo éramos, porque nosotros somos un país aún subdesarrollado, ¿no es cierto? Tenemos en vía de desarrollo. Por lo tanto, nosotros en ese minuto, en los años 70, lo que hacíamos era producir agricultura, explotar nuestra agricultura. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo era bastante más bajo, ¿ya? Distinto entonces con la realidad que se estaba viviendo en los países desarrollados, como era el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. De ahí entonces que empieza a surgir también esta idea de un principio de responsabilidad común. Lo que les explicaba recién, que las cargas ambientales no solamente podían ser llevadas por los países con menos industrialización, y que por lo tanto tendría que tener más responsabilidad a quien que más carga ambiental produjese. Esta fue la idea que empieza entonces a desarrollarse y a surgir tanto en las naciones desarrolladas como en los países subdesarrollados. ¿Qué sucedía desde el punto de vista normativo? ¿Cuál era la realidad normativa en esa época? El problema es que en 40 años de desarrollo normativo había mucha legislación, en los 40 años, digamos, previos, había legislación internacional, pero era muy sectorial, era muy específica. Había muchas normas, mucha reunión, mucha publicación, mucho convenio, pero no había un derecho que fuese coherente, que agrupara esta normativa y que se pudiera imponer, ¿no es cierto?, en los países. Eso sigue un poco sucediendo y se trabaja, pues lo vamos a ver más adelante, se trabaja internacionalmente en que, entendiendo que el derecho, que el ambiente propiamente tal, el ambiente como recurso protegido, no presenta fronteras eventualmente, se tiene que también pensar en una idea más globalizada cuando estamos pensando en el derecho ambiental, ya que mi ambiente no termina, yo no tengo agua, aire y mar solamente, por ejemplo, en Chile, sino que lo tengo en Perú, lo tengo en Bolivia. Compartimos lagos, compartimos ríos, compartimos mares con algunos países, entonces evidentemente se tiene que pensar en un contexto normativo más global para efectos de la aplicación del derecho ambiental. Como les decía, el primer hito relevante, probablemente desde el punto de vista jurídico que antecede a todo el tema del derecho ambiental, fue la Declaración de Estocolmo. Si bien en un principio es más político que jurídico, esta Declaración del Medio Ambiente y Derecho y Desarrollo Humano, que es el nombre de la Declaración de Estocolmo, aquí la idea que queda plasmada en esta declaración es justamente que había que crecer económicamente, pero ya sin destruir el medio ambiente. Por lo tanto, ya se barre con esta concepción, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, que más o menos se desarrolla entre 1760, 1840, por ahí, ¿no es cierto?, está el boom de la revolución, y posterior revolución ambiental, sabemos que los países empiezan su etapa de industrialización, y por lo tanto la explotación de recursos digamos, se extralimita, sin ningún contexto de ahorro energético ni de nada. Y entonces ya en el año 1972, el primer documento que nosotros podemos ya ver que tiene una connotación ambiental es esta Declaración de Estocolmo, donde básicamente se declara los países que la integran, ¿no es cierto?, que hacen esta declaración e indican: nosotros vamos a crecer, pero ahora considerando el factor ambiental y también social. Posteriormente, los países... Dígame. Disculpe, una duda, no me quedó claro cuál fue como el hito
o lo que marcó la revolución ambiental, lo que hizo que ya tendrían que como legislarla de una manera mejor. Lo que pasa es que en los países desarrollados se provocaron una serie de acontecimientos, por ejemplo, derrames de petróleo, saturación de zonas en Estados Unidos, sobre todo, que empezó a generar que las cargas ambientales, que después vamos a ver que las cargas ambientales en el fondo es el costo ambiental, que significa la explotación de los recursos ambientales, que se lleva a la parte negativa de eso, eran en general ciertas zonas de algún país o ciertos países subdesarrollados o del tercer mundo, como se llama. Entonces, esto empieza a generar este cambio de conciencia. Y no hay un antecedente específico puntual, pero sí podríamos decir que hay ciertos antecedentes que nos llevan a esto, como les decía, como es el caso, por ejemplo, de la Declaración de Estocolmo en el año 72, donde hay una declaración de principio formal de los estados, ¿no es cierto?, en el que si bien en un inicio tiene un tenor más bien político que jurídico, sí ya hay una primera gran declaración. Desde el punto de vista intelectual, podríamos decir que el antecedente es sin duda el Club de Roma, que es una serie de intelectuales, ¿no es cierto?, que se empiezan a pensar de que no era justo que las cargas ambientales fuesen asumidas solo por quienes socialmente incluso, digamos, pasaba la mayoría de las veces, tenían menos posibilidades y entonces no tenían que asumir estas cargas por ser países o zonas más pobres. El otro gran hito para efectos del derecho ambiental, sin duda, y ahí ya no hay vuelta atrás en los estados, es la Declaración de Río del año 1992. La Declaración de Río, justamente los estados se dan cuenta que hay una necesidad, ¿no es cierto?, de compatibilizar entonces la protección del medio ambiente con esta idea del desarrollo de este concepto que estamos empezando a conversar, ¿no es cierto?, del desarrollo, pero a través del concepto de un desarrollo sustentable o de un desarrollo sostenible. Si bien en la Declaración de Río, ojo acá, si bien en la Declaración de Río no está explícitamente nombrado, porque todavía no había una claridad del concepto, sí subyace la idea de que era imperioso que existiese un cruce transversal en términos de cruzar tanto el desarrollo como la protección del medio ambiente. Y con eso, ¿no es cierto?, si queremos crecer, nos podemos desarrollar porque es necesario desarrollarse, es necesario generar, ¿no es cierto?, productos, empleos, etcétera, pero todo tenía que ser en base a que este desarrollo fuera sustentable y sostenible. Hoy día, pensar cualquier idea, cualquier proyecto de inversión sin este concepto de desarrollo sustentable es impracticable en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, nosotros estamos viendo ahora la parte histórica. En el año 92 se regula por primera vez a través de distintos principios que se reconocen. No se regula, pero subyace ya la idea de la protección de este derecho sustentable, o sea, de este crecimiento o de este desarrollo sustentable, de este desarrollo sostenible. Cuando nosotros en nuestro país empezamos a tomar esta idea, ya como les decía, en el año 92, los países miembros de la Convención de Río, que es, entonces le digo, como les decía, empiezan a desarrollar una serie de principios que los países firmantes se comprometen a empezar a introducir dentro de su normativa interna. Y es así como en el año 1993, Chile, que fue uno de los países que participa en la Convención de Río, ojo que Chile, dentro de los países de Latinoamérica,
ha sido uno de los países que ha llevado la punta en términos de que ha ido generando cumplimientos ambientales y cumplimiento de estos tratados internacionales con mayor rapidez que otros. Incluso nosotros ya tenemos la etapa en que ya hemos oficializado, institucionalizado regulaciones del medio ambiente, de protección al medio ambiente. Tenemos hoy día órganos especializados para efectos del control que se debe realizar de las actividades económicas productivas en nuestro país, organismos técnicos especialistas. También tenemos organismos técnicos especialistas en fiscalizar estos cumplimientos de los compromisos ambientales, y también tenemos un tribunal especial que va a conocer justamente cuando hay incumplimiento a estos, cuando hay incumplimientos, ¿no es cierto?, eventualmente de estos compromisos ambientales también. Entonces estamos formando ya una triada ambiental y por lo tanto nos pone a nosotros en una vanguardia respecto de otros países hermanos que todavía están desarrollando, ¿no es cierto?, estos compromisos internacionales. Sí, quizás ustedes han escuchado un poco las noticias o se han leído un poco, se ha criticado mucho que nuestro país, que fue uno de los precursores de la creación del Acuerdo de Escazú, hasta el día de hoy no haya ratificado este acuerdo, lamentablemente, ¿no es cierto? Y justamente es una de las cosas que se le ha criticado mucho a Chile desde el punto de vista ambiental internacional, por cuanto, si bien en las demás cosas no estamos al debe, justamente con la firma de este tratado sí lo estamos, y más adelante, si el tiempo nos da, podríamos conversar un poco de qué es lo que regula este tratado que eventualmente, ¿no es cierto?, hace que nuestro país pudiera no estar actualmente firmado, no obstante que fue uno de los países junto a Costa Rica que promovió justamente este acuerdo. Pero eso es para más adelante. ¿Qué sucede entonces post declaración de Río? Como ya les decía, la declaración de Río vamos a encontrarlo, vamos a estudiar más adelante, una serie de principios alrededor, ¿no es cierto?, de más de 10 principios que declaran que justamente, que hacen, ¿no es cierto?, esta unión entre este crecimiento, pero este crecimiento sostenible. En Chile, nuestra ley se dicta la primera ley de bases generales del medio ambiente en el año 1993, que es nuestro primer antecedente normativo formal respecto a materia ambiental. Su nombre además así lo dice, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Esta es la ley 19.300, está inspirado 100% en la Declaración de Río, es, como les decía, es la manifestación de nuestro país de dar cumplimiento a lo que efectivamente se nace, ¿no es cierto?, en esta declaración que antes les indiqué. Entonces, en la declaración de Río, perdón, en la ley 19.300, que es esta ley de bases generales del medio ambiente, la ley regula, parte regulando distintos conceptos que para poder explicitar y que nosotros los normados entendamos qué es lo que se regula a través de esta ley y cuál es la significación legal de cada uno de estos conceptos. Y es así entonces que en el artículo 2 de esta ley, 19.300, ustedes van a ver, aquí la lámina lo indica, la serie de denominaciones y de conceptos ambientales que regula la ley. Yo no les voy a pedir que esto por ahora lo memoricen, pero sí les recomiendo, porque sí van a ser tomados en la prueba de manera directa o indirecta, pero es interesante que el artículo 2 de esta ley lo revisen
revisen, ¿no es cierto?, su normativa y revisen los conceptos y así van entendiendo un poco qué es lo que pretende esta ley. También me interesa que recuerdo que de la ley 19.300 lean el mensaje de la ley. Me interesa que lean el mensaje y lo vamos a revisar la próxima semana en términos, algunas preguntas que yo le voy a hacer que van a estar vinculados y relacionados, ¿no es cierto?, con lo que hemos estado conversando, con lo que les he estado conversando en esta clase. Lo que, como les decía entonces, un poco ya para hablar de la normativa interna, perdón, que alguien me está conversando de sus compañeros, pero... No, parece que fue un aviso nomás. Ya. Disculpen, el año pasado había como un tiempo límite que uno tenía que hacer una pausa, no recuerdo eso. ¿Todavía existe? ¿Que hay que ir parando cada cierto tiempo? ¿Me pueden recordar eso o ya no? Belén o Carolina, que pudieron intervenir hace un minuto. Yo sé que todavía sí, pero no sé el número. Ya. Sigue ocurriendo. Eran 45 minutos y 45 minutos, en caso de que fuera la hora y media. Ya, ¿les parece La que idea es que en el hagamos... tiempo que se vaya a hacer clase se divida en 2 bloques. Ya, ¿les parece que lo hagamos de corrido y terminamos antes? Sí, también es buena opción, profesora. ¿Sí? Ya. Sí, Yo voy a avanzar no hay inconveniente. Ya, voy a avanzar un poco más y de ahí paramos la clase mejor y así no estamos parando y cambiando, volviendo a la idea, ¿ya? Como les decía, en Chile, en esa época, nosotros teníamos en los años 70, entonces, ¿no es cierto?, una idea de regulación de país, ¿no es cierto?, donde había una explotación agrícola, y eso fue lo que primó durante los años 70, cuando empieza a surgir este derecho ambiental. Luego empieza la primera etapa de esta, digamos, después de los 80, ¿no es cierto?, de esta idea de la industrialización. Ya nosotros teníamos un desarrollo económico, o sea, se empezó a implementar, ¿no es cierto?, con más fuerza la idea de libre mercado y por lo tanto la creación de más empresas, de más industrias, etc. Ya el año 93, cuando se dicta la norma de Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, nosotros ya teníamos a lo menos una década de desarrollo industrial, de desarrollo económico más fuerte que lo que entre el año 80 y el año 90. Y por lo tanto nosotros ya teníamos ciertas consecuencias ambientales que en ese momento no eran tan consideradas, y con la dictación de esta normativa de ley de bases generales, entonces empieza a enmarcarse lo que iba a ser finalmente, o lo que se empezó a convertir nuestra institucionalidad ambiental. Como su nombre lo dice, esta es una ley base, por lo tanto es una ley marco. Toda la normativa ambiental tiene que conversar necesariamente con esta ley 19.300. Esta ley, desde el año 93 a la fecha, ha tenido modificaciones importantes, sí, respecto de la institucionalidad propiamente tal, porque en esta ley se regulaban instituciones antiguamente que hoy ya no existen y se crearon otras nuevas con la dictación de una ley posterior, pero la ley en cuanto a la declaración, a los conceptos, a los principios, es la misma. Toda la idea de desarrollo sostenible lo vamos a ver que está inmersa en el mensaje que inspira esta ley. Léanlo, por favor,
como ya les dije, y lo mismo que revisen estos conceptos. Muchos de ellos probablemente no los van a entender al inicio, pero sí me interesa que los revisen. En algún momento vamos a ir utilizando algunos de estos conceptos y vamos a revisarlos en específico, pero ahora empiecen a hacer lectura general para que empiecen a entender cuando nosotros hablamos de zona latente, qué es lo que es, cuando más adelante hablemos de zona latente, o cuando estemos ahora hablando de medio ambiente, cómo entiende nuestra legislación el medio ambiente. Cuando hablemos de un estudio de impacto ambiental, más adelante, cuando estudiemos el servicio de evaluación ambiental, también es importante. Hoy día estamos hablando de desarrollo sustentable, pues bien, esta ley contiene la definición de desarrollo sustentable en la letra G del artículo 2, por lo tanto es importante, y se lo recalco porque después no quiero que digan, no, es que yo no les voy a transcribir ni les voy a estar dictando un concepto que está en la ley específicamente, porque sería una pérdida de tiempo. No es esa la idea. Ustedes, como les digo, léanlo, lo vamos a ir conversando y los vamos a ir aplicando, ¿de acuerdo? Como les decía, aquí empezamos un poco a entender, al principio nosotros sucede mucho que igualamos ciertos conceptos, los hacemos sinónimos. Mucho sucede con medio ambiente, mucho sucede con ecología, que tendemos a pensar que son conceptos iguales, lo mismo que ecosistemas, lo mismo que conservación. Por lo tanto, como les decía, es importante que vayan leyendo esta normativa y ¿cómo se llama?, aplicándola y van aprendiéndola, porque la verdad es que aquí no hay mucho que explicar, aquí hay que aprenderlo, ¿de acuerdo? En la letra G, entonces, encontramos el desarrollo sustentable, y aquí ya lo dice expresamente la ley, que lo entiende como un proceso de mejoramiento sostenido, equitativo de la calidad de vida de las personas, fundada en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. El medio ambiente, o toda la conservación, o todo el principio del derecho ambiental, no solo se agota en preservar para nosotros hoy. Toda la idea de conservación está pensada de proteger también las generaciones futuras. O sea, en este caso, que nuestros hijos, que sus hijos posteriormente, ¿no es cierto?, también puedan gozar del ambiente que ustedes gocen actualmente, y ojalá que se produzcan ciertas mejoras a lo que tenemos hoy desde el punto de vista de la contaminación. Pero esa es la idea no es agotar el recurso ambiental ahora, sino que entender que en la medida en que nosotros somos seres humanos, nos reproducimos, lo mismo que los otros animales, y lo mismo que digamos que las especies naturales, entonces en esa misma lógica funciona, ¿no es cierto?, esta protección. Tenemos que proteger no solo para nosotros, sino que también para el futuro, ¿ya? Eso es una idea clave que me interesa que la entiendan así de simple, o sea, así de fácil. Proteger no es solo ahora, sino también las generaciones futuras. Todos los conceptos que yo les dije que estaban en la lámina 2 o 3 del PPT, van y apuntan a esa idea. Entiéndanlo, léanlo apuntando a esa idea. Léanlo también pensando por qué nace el derecho ambiental. El derecho ambiental nace porque lo que se pretende justamente es buscar, ¿no es cierto?, llegar a un momento en que se genere un equilibrio entre las cargas ambientales que producen el solo hecho, ¿no es cierto?, de habitar un planeta, sean compensadas no solo por quien genera esta carga, sino que, o sea, no sean, digamos, asumidas no solo por quien tiene esta carga, ya sea por su ubicación geográfica, por su situación de pobreza, etcétera, sino que por todo quien la genera. Y después vamos a ver
se van a generar dentro de la normativa ambiental ciertas compensaciones, y por lo tanto quien más contamina es quien más debiera aportar a entregar, ¿no es cierto?, compensación ambiental. Eso lo vamos a ver más adelante. Les decía que un poco en la idea del derecho ambiental vamos a ver que hay ciertos principios que son fundamentales, y en esto vamos a estar probablemente un par de clases conversando cuáles son estos principios y cuál, digamos, es la aplicación de estos principios. Yo les decía que el derecho ambiental como fuente propiamente tal tiene fuentes especiales, también tiene doctrina especial y también evidentemente tiene principios fundamentales especiales. Vamos a ver que, como ya les comentaba antiguamente, hay ciertos hitos fundacionales del derecho ambiental, un poco lo que me había preguntado Belén. Hay ciertos hitos que están relacionados sin duda con la Convención de Estocolmo, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano, que es la de Estocolmo del año 72, también la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es la conferencia del año, que es la Conferencia Río, 1992 también. También vamos a ver que esta Conferencia de Río se va a ir generando década a década, desde esa primera declaración de Río en el año 92, después vamos a conocer la Río +10, Río +20, o sea, Río +10 el año 2002, Río +20 y así sucesivamente. También de las fuentes ya, pero más modernas, podemos ver que vamos a tener alguna fuente en la ONU, en la Cumbre del Milenio, que fue en el año 2000. También ahí el derecho ambiental va a tomar, digamos, algunas declaraciones para hacerlas propias, pero en general son principios que están concebidos en estas declaraciones. Ahora, desde el punto de vista jurídico, cualquier principio genera temor. ¿Y por qué genera temor? Cuando nosotros estamos por formación más acostumbrados, ¿no es cierto?, a que la norma es la que impera y la norma es la que se aplica. Sin perjuicio de eso, cuando no tenemos normativa que tengamos que aplicar a un caso concreto, cuando el derecho nos queda, digamos, corto, porque no tenemos ese artículo especial, esa normativa específica, necesariamente vamos a tener que dar mano a la aplicación de otra fuente, ¿no es cierto?, del derecho, o de ver cómo hacemos esta aplicación. Y ahí entonces estos principios doctrinarios relevan su importancia, y es el caso de lo que sucede en el derecho ambiental. Si bien el derecho ambiental tiene una normativa que cada vez se va robusteciendo, no es suficiente. Hay instituciones que se basan en ciertos principios del derecho ambiental, pero a veces el juez requiere el uso de esto. Sin embargo, este temor a estas incertezas que provocan la aplicación de ciertos principios hace que en general la aplicación judicial de ellos en muchas ramas del derecho derechamente no se aplique. No es el caso del derecho ambiental, porque el derecho ambiental sí, sus principios sí son contenidos en un sinnúmero de fallos, y como les decía al inicio de la clase a modo de comentario y reflexión, al ser un derecho nuevo también, los jueces, en este caso de última instancia, como es el caso de la Corte Suprema, basan mucho de la solución de los conflictos ambientales justamente en estos principios. Vamos a ver qué principios hay, y aquí, para efectos, digamos, de no dejar el tema cortado y en honor al tiempo, vamos a ver que principios como la proactividad, la inclusión, el acceso a la justicia, el principio del desarrollo sustentable o sostenible, que involucra este principio, el principio preventivo, el principio precautorio, etcétera, son principios que vamos a revisar y que vamos a ver cómo inciden posteriormente
en la aplicación o en la generación de la institucionalidad chilena y en la generación y en la aplicación práctica de esta institucionalidad. ¿Ok? A partir de la próxima clase vamos a ir viendo estos principios, vamos a ir revisándolos uno a uno, incluso hay principios que no están considerados en estas láminas porque son nuevos principios que han ido apareciendo o que doctrinariamente se han ido tomando. ¿Alguna duda de lo que conversé hasta acá, de esta parte introductoria de la materia para que puedan ir entendiendo frente a qué estamos? En el momento que me hagan las consultas de esta clase. Profesora, yo quería... No te veo. ¿Quién me está hablando? Catherine, por acá. ¿Perdón? Catherine. Catherine, cuénteme. Es que no entendí muy bien, o sea, se supone que, digamos, la ley en Chile estaría inspirada, como dice usted, como dijo 100% la Declaración de Río, ¿cierto? O sea, no, la ley 19.300, la primera, porque vamos a ver que tenemos más normativas, pero nuestro primer cuerpo normativo es la ley 19.300. La ley 19.300 como la concreción o contiene muchos de los principios que están contenidos en la Declaración de Río. Esa es la idea. Ah, ya, ok. Entonces, ¿y la declaración no propondría entonces sanciones como para tomarlas igual como un referente o sí? No, porque la Declaración de Río, como su nombre lo dice, son declaración de principios. Una declaración. Ah, ya. Ok, ¿Ya? ya, profesor, gracias. Después, después vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que en el año 92 se hace esta Declaración de Río, ¿ya? Nuestra ley, la ley 19.300, hace la bajada, por así llamar, normativa de la Declaración de Río, se hace cargo de sus compromisos el Estado de Chile y dicta esta norma. Pero después vamos a ir viendo que se dicta la norma 19.300, posteriormente se dicta otra de las normas importantes que es la ley 20.417. Ese es como el inicio o el puntapié inicial a la creación de nuestra institucionalidad. Si tú me dices, ¿cómo partimos nuestra institucionalidad? Si yo les pregunto en una interrogación, en una prueba, partimos con la ley 19.300. ¿Eso significa que antes en Chile no había normativa? Sí, sí había normativa que uno puede entender que era de carácter ambiental, pero era normativa dispersa, especializada en algunos cuerpos normativos. Teníamos algo en el Código de Aguas, teníamos algo en algunos reglamentos, pero no teníamos un cuerpo, o sea, una norma que nos sirviera de base, una norma marco. Y eso es nuestra ley 19.300 en materia ambiental. Luego de esa ley, para crecer nuestra normativa, aparecen otros cuerpos normativos que tienen obviamente la misma importancia y la misma eficacia, pero ya en los avances normativos de nuestro país. No sé si me entendiste ahí mejor, Catherine. Y el resto de los compañeros, obviamente. ¿Catherine? Sí, profesora, gracias, muchas gracias. Perfecto. ¿Ya alguien más tiene alguna consulta o pregunta? Ya. Antes de terminar la clase, si bien entiendo que no es obligatorio, pero a mí sí me interesa pasar asistencia. Así es que les voy a pasar rápidamente. Ya. Valentina Barca. Presente. Vamos un ratito. Matías Alcayaga. Presente. Camila Alquinta. Jeremy Álvarez. Javiera Álvarez. Presente. Javiera presente. Fernanda Andrade. Camila Araya. Presente, Fernanda acá.
Ya, Camila, Araya, Osvaldo Redondo, Presente, profesora. Águila, Ivania Barra, Presente, profesora. Betsabe Bastidas, Presente. Álvaro Calabacero, Natasca Campos, Presente. Camila Carrasco, Presente. Leslie Cortés, no, perdón, Camila Carrasco, Alejandra Choque, Leslie Cortés, Giselle Cortés, Presente. Dana Vanessa Díaz, Pablo Espinosa, Francesca Esquivel, Daniela Fernández, Franco Fernández, Presente. Javiera Flores, Rocío Galás, Belén Gómez, Presente, profesora. Camila Gómez, Presente. Ricardo Gómez, Presente. Yesenia González, Presente. Macarena González, Presente. Profesora, hay una Diga, compañera que se llama Daniela Fernández, que estaba ¿ya? presente, pero no tiene mal el micrófono y no pudo decir presente. Ok, Daniela Fernández, ya. Francisca Guarachí, Presente. Valentina Geurit, Pamela Jiménez, Andrés Lang, Catherine Lara, Presente. Gabriela Lavados, Eliana López, Renato López, Presente, profesora. Fernanda Maizares, Constanza Mamani, Cristian Márquez, Presente. Juan Millalonco, Javiera Moscoso, Katia Muga, Priscila Naranjo, Matías Ojeda, Valeria Oliva, Pedro Orellana, César Osandón, Francesca Pinto, Ariel Pizarro, Presente. Ariel, Sí. Carlos Ramírez, Carolina Reyes, Presente, Byron, profesora. Carolina, ya. Byron Rivera, Camilo Riveros, Presente. Juan Carlos Rojas, Bastián Rojas, Betina Ruz, Presente. Antonia Soto, Presente. Carlos Torres, Sebastián Valdés, Francisca Valenzuela, Francisca Valenzuela Rojo y Francisca Valenzuela Morales.
¿Ninguna? Ya. Karina Vázquez, Felipe Vázquez, Lisette Beas. Presente. ¿Lisette? Sí. Ya. Catalina Vega, Noemí Vega, Marisol Vélez, Geraldine Vera, Marcel Seville Presente, profesora. y Camila Zuleta. ¿Hay alguien que esté presente que no esté en esta lista? Yo, profesora, Génesis Peña. ¿Cuánto? Génesis Peña. ¿Me puedes dar tu root, Génesis, por favor? 20, ¿Ya? 259, ¿Ya? 680, 20. No, repíteme, 20259, ¿qué más? 680, ¿Ya? guión 0. Guión K. Y ahí su nombre es Guión 0, profesora. guión 0, ya. ¿Y su nombre? Génesis Peña. ¿Me escuchó? Sí. Profesora, yo también. Su nombre, su root, por favor. 13, ¿Ya? 415, ¿Ya? 183-8. Ya. ¿Su nombre? Angélica Alarcón Durán. Esperamos un segundito, Angélica. Gracias, profesor. Ya. Hola, profesora. Dígame. No sé si estaré incorporado en la lista. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Sebastián Valdés? Sebastián Valdés. Sí, sí lo nombré. Ya ahí lo pongo presente. Ya, Ya. gracias. ¿Alguien más? Profesora, a mí, no sé si me habrá nombrado Javiera Moscoso. Sí. ¿Ya quién más? Profesora, yo, Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, sí. Ah, gracias. ¿Alguien más? Ya. Chicos, entonces, dígame. Hay una compañera que se llama Natalia Aguirre, que recién tomó los ramos hace poco, pero le corresponde este ramo. O sea, ¿está o no está ella? Está presente, está en la asignatura, pero no ha podido todavía meterse a la clase. Pero dígale que se meta nomás. ¿Cuál problema tiene? ¿Que no está agregada? Claro. ¿Le puede decir que me mande un correo con sus datos para agregarla? Ya, profe. Gracias. Ya. Lo último, antes de terminar la clase, dígame, ¿alguien más está con problema en la asistencia? No, sobre eso no, es que quería preguntarle sobre el asunto del cambio de horario. No le entendí muy bien, ¿significaba entonces que ibas a hacer como un cambio definitivo o no? Más que nada porque a pesar que las clases quedan grabadas, me imagino que hay muchos que tienen choque de horario como para considerarlo por preguntas o así que de repente se pueden resolver en clase en vivo. Entonces, quería saber si es que era por casos de A, B o C hacer un cambio o sería el cambio definitivo. No, en principio sería por A, B o C, salvo que hubiese una petición como masiva, pero yo les comento, yo trabajo en el Tribunal Ambiental, entonces yo por horario, este es mi horario de trabajo. Esta clase, como yo tengo otra reunión, la adelanté
En algunas circunstancias, por ejemplo, a veces nosotros como tribunal tenemos que salir a diligencias fuera de la ciudad, porque de ahí les voy a comentar después más adelante que el tribunal tiene competencia en la macrozona. Somos como 5 regiones que tienen competencia el tribunal, entonces a veces nos tenemos que mover entre ciudades. En esos casos, la idea sería ocupar este bloque. Ahora, como estamos con teletrabajo y ustedes están también en clases de forma telemática, quizás podríamos generar más clases en este horario. Yo me podría acomodar, pero tengo que conversarlo primero bien con mi empleador, ¿ya? Lo que les decía era de que también vea, porque quizás a algunos de ustedes se le producen choque y cambiar el horario sería más complejo, por lo que dijeron sus compañeras al inicio de clase, los que están con ramos de cuarto solamente a veces no tienen inconveniente. Pero eso lo podemos ir viendo, ¿ya? Por eso necesito saber quién va a ser su delegado. O después me mandan un correo, ¿es posible? ¿Quién es el delegado de curso? ¿Está en la clase? ¿El que era delegado como por nivel? No, profe, habían dicho que el delegado que es de la generación estaba, ¿Ya? No tiene esta clase. Ya. ¿Quién puede ser, o quién se ofrece de ser delegado, o me lo mandan después por un correo electrónico antes del jueves? Yo creo que para ponernos de acuerdo bien, porque todavía nadie se Ya, ha pónganse de mencionado. acuerdo y traten de mandarme un correo, al correo de la universidad nomás. Mándenme un correo avisando